Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente aquí para continuar con nuestro curso bíblico con su servidor Juan Carlos Mendoza. Vamos a seguir avanzando mientras voy saludando, mientras se van conectando. Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Hola, hola. Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Me da gusto saludarte. Hola, Marilia, ¿cómo estás? ¿Está apagado tu micrófono? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bendito Dios. Gracias. Muy bien, pues voy a compartir mi ventana con la intención de continuar nuestro trabajo, nuestro curso bíblico. Me avisan en el momento en que ya pueden ver mi ventana, ya se ve la ventana, ya, ¿verdad? Sí, está leyendo. Muy bien, pues bienvenidos. Estamos continuando con nuestro trabajo de nuestro curso bíblico. La intención entonces, pues como le hemos dicho, es seguir avanzando en este trabajo. Nos quedamos, si lo recuerdan, en el concepto interno. Ya estamos hablando ahora sí de aquellas cosas que refieren a nuestras verdades de fe, refieren a nuestras comprensiones de fe. Y veíamos en el interno el concepto de la revelación. Decíamos que la revelación se divide en dos grandes bloques, la revelación natural y la revelación sobrenatural. En este momento vamos a hablar el tema de hoy, que la revelación sobrenatural la vamos a dividir en dos, o se divide en dos, aquella que es la revelación pública y la revelación privada. A manera de resumen, dijimos que la revelación natural es todo aquello con lo que nosotros contamos, en donde Dios se ha manifestado a través precisamente de las cosas creadas, a través de las profetas, a través de nuestra propia inteligencia, que nos permite comprenderlo. Se manifiesta Dios a través de ahí, e incluso podemos comprender a Dios a través de la creación. Y la revelación sobrenatural es aquello que se ha venido manifestando de Dios mismo, su ser, su esencia, su omnipotencia. Él mismo se ha venido revelando su Trinidad. Bueno, es importante este tema de la revelación porque mira, este tema es importante porque de su comprensión y aceptación se garantizará que en cualquier parte del estudio bíblico, sea en este curso bíblico, sea en cualquier otro curso, en cualquier parte del lugar donde tú te prepares para conocer las verdades de fe, inclusive en cualquier momento de nuestra vida de fe, en cualquier momento de tu vida, nos mantendremos siempre firmes y seguros en la verdad revelada por Dios y depositada en la iglesia fundada por Cristo. De la comprensión de este tema de lo que es la revelación pública y la revelación privada, vamos a comprender y de alguna manera nos vamos a mantener, nos garantiza que siempre vamos a estar dentro del camino de la verdad. Por eso quise poner estas dos imágenes, la del valladar, no sé si lo recuerdan, en algunos lugares se estudia este concepto de ir caminando dentro del barandal, dentro del caminito. Si no te sales, yo te aseguro que vas a estar bien. Por eso puse la foto del lado izquierdo, donde hay un camino con un barandal o valladar, del lado izquierdo la carretera. Si tú siempre vas del lado del barandal, créeme que nunca vas a tener problemas. Y bueno, del lado derecho lo grafiqué con el texto bíblico, bueno, con la Sagrada Escritura. Si tú siempre tienes claro el concepto de la revelación pública y la revelación privada, nunca te vas a meter en problemas. Así entonces, dijimos la semana pasada que qué es revelar, quitar el velo. Es decir, algo que no conocía se deja conocer. Y en el caso de Dios, Dios que se deja conocer. Es el que toma la iniciativa para dejarse conocer. Y en Hebreos 1, del 1 al 2, eso es lo que dice, que Dios se manifestó de muchas maneras a nuestros padres, a través de los profetas, a través de la creación, a través de muchas cosas. Pero en el último de los tiempos, al final de los tiempos, Dios se reveló a través de Jesucristo. Y podemos definir que Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Después de Jesucristo no hay nada que conocer de Dios. Jesús manifestó todo lo que tendríamos que conocer de Dios. Y es que, mira, debemos distinguir, siguiendo la doctrina de la iglesia, precisamente, debemos de distinguir precisamente, déjenme regresarle aquí, ahora sí, entre la revelación pública y privada y advertir que entre ambas hay una diferencia, no solo de grado, sino también de esencia. Así entonces, mira, en este tema con mayor razón te voy a invitar a que siempre consultes las fuentes oficiales. Vamos a estar trabajando nuevamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, el libro que es nuestro columna vertebral, Escucha Israel del Padre Carlos Junco, y yo te voy a invitar que siempre que alguien te invite a conocer algo, información sobre la Sagrada Escritura,
busques fuentes oficiales o fuentes confiables. ¿De acuerdo? Muy bien, pues arrancamos de lleno entonces. Mándeme, hola, ¿cómo estás, Carmen Garay? ¿Tienes tu micro apagado, no, verdad? Hola, ¿cómo estás? Si tienes la manita levantada. ¿Querías comentar algo? No, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y bueno, le damos también la bienvenida a nuestra hermanita José. Hola, José, ¿cómo estás? También la bienvenida a Carmen Villeda y a nuestro hermano Jesús, que ya están aquí con nosotros. Muy bien, pues entonces vamos a continuar. Como dijimos en el caso de la revelación, Dios se revela a través de toda la creación. Conociendo la creación podemos conocer al creador, conociendo la obra podemos conocer al pintor, conociendo la pintura conocemos al pintor, conociendo la música conocemos al compositor, ¿se acuerdan? Y esta es una de las formas en que Dios ha venido revelando con nosotros la revelación natural, precisamente. Y también se ha venido revelando a través de las escrituras, inclusive a través de los profetas, ¿de acuerdo? Pero todas las maneras en que Dios ha venido manifestado tienen como culmen precisamente a Jesucristo. Esto en Hebreos 1, del 1 al 3, lo acabamos de decir. De muchas maneras Dios se ha dado a conocer al hombre, de muchas formas. La escritura, los profetas, la misma creación. Pero la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Y en él está precisamente todo aquello que debemos de conocer de Dios. Bueno, vamos entonces a entender que esta revelación sobrenatural, aquella que rebasa nuestra inteligencia y que la vamos a creer por fe, se divide en dos partes, la revelación pública, y esta revelación designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad, que ha encontrado su expresión en la tradición apostólica, tanto oral como escrita, en las dos partes de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? La revelación pública es aquello que Dios manifestó de sí mismo y que nosotros lo encontramos tanto en la tradición apostólica, ya sea oral o escrita, y eso también ya lo platicamos. Es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablando del texto, como hablando de la tradición oral que se ha venido dando tanto antes de la Sagrada Escritura, como después mejor dicho, como después de los textos bíblicos, tanto antes en el Antiguo Testamento de que llegara Jesucristo como en el tiempo de Jesucristo, todo esto es lo que es la revelación pública, lo que Dios ha manifestado de sí mismo. Te platico que la revelación pública es válida para todos los tiempos. ¿Sí me explicó? No fue para un momento específico de la historia, sino para todos los tiempos. Y encuentra su cumplimiento con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El culmen, el centro. Si tuvieras que definir cuál es el mensaje, cuál es la manifestación de Dios para con el hombre, Jesucristo, la máxima revelación de Dios. Por ello, se enseña que la revelación pública, escucha, esto es muy importante, ha terminado con la muerte del último de los apóstoles. Con Cristo ya se dijo y se sabe todo lo que tendríamos que saber de Dios en Jesucristo. ¿Sí me explicó? No quiere decir esto que ya agotamos el conocimiento de Dios. No, no, Dios es infinito, pero en Cristo se manifiesta precisamente este Dios que se revela. Y a partir de allí la iglesia está vinculada con la historia de la salvación y la palabra de la Biblia que garantiza e interpreta esa historia. Así entonces, si pudiéramos definir este primer momento, la revelación pública se refiere a la manifestación de Dios para todos los hombres de todos los tiempos, que precisamente tiene cumplimiento en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En Jesucristo encontramos la máxima revelación de Dios. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Por lo tanto, nuestro estudio siempre tiene que estar muy centrado en las palabras de Cristo, en los hechos de Cristo, en aquello que Cristo manifiesta. Y cuando el último de los apóstoles muere y el texto bíblico queda concreto con el canon, que ya es un tema que también ya entendemos, compréndase que ya no hay otra cosa nueva que tendríamos que conocer de Dios y que alguien diga, es que a Jesucristo le faltó decir esto y yo lo estoy diciendo. Bueno, no, ¿sí me explicó? Es que a mí Dios me manifestó otra cosa que Jesucristo no lo planteó. No. La revelación pública tiene que ver entonces con la máxima revelación de Dios, que es
Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora bien, la revelación pública es primeramente realizada progresivamente por Dios. A partir de Abraham, recuerdan que Dios sale al encuentro de Abraham y se manifiesta mediante los profetas, llámese del Antiguo y Nuevo Testamento, hasta Jesucristo. Con Jesucristo entonces llega el culmen de la revelación pública. Es testimoniada en las dos partes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La misma manifestación de Dios, esta revelación pública dada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es destinada a todos los seres humanos y a todo el ser humano, es decir, a todos los hombres de todos los tiempos y a ti y a mí, de cualquier tiempo y lugar. Distinta radicalmente por esencia y no solo de grado de las llamadas revelaciones privadas, que ahorita vamos a hablar de ellas. Y finalmente concluida con Cristo en el Nuevo Testamento, al cual la iglesia está vinculada. ¿Vamos bien? Mira, se llama revelación porque en ella Dios se ha dado a conocer progresivamente a los hombres, hasta el punto de hacerse él mismo hombre para atraer a sí y para reunir en sí a todo el mundo por medio del Hijo encarnado, Jesucristo. Por eso les digo que la máxima revelación de Dios, Jesucristo. Se trata entonces de un proceso vital en el cual Dios se acerca al hombre que no se da a través de comunicaciones intelectuales. Por eso les decía, de la comprensión de la revelación pública y revelación privada, va a ser el valladar que nunca te va a desviar de. Si tú entiendes y comprendes estas verdades dadas por Dios a través de Jesucristo y comprendidas y transmitidas por la iglesia, entonces nunca te vas a tropezar. Más bien se requiere este acto de fe, de obediencia, de humildad y de sencillez en la comprensión de este Dios que se revela. Ahora bien, la revelación pública es también un proceso en el que se manifiestan contenidos que tienen que ver con la inteligencia y con la comprensión del misterio de Dios. Quien guía esta obra del crecimiento de la comprensión es el Espíritu Santo. Por eso tú y yo le solicitamos y pedimos al Espíritu Santo que nos permita la comprensión de cada una de las cosas que nos quiere transmitir y nos transmite, los dones del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdas? Ahora bien, la revelación alcanza su culminación en Cristo, verdad que salva. El mismo Jesucristo mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda la verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. Así entonces, Dios se da a conocer a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. La máxima revelación de Dios es Jesucristo, y este Jesucristo prepara y les da potestad a los apóstoles, él los manda a predicar esta verdad que es él mismo. Sí, hasta aquí vamos bien y se comprende que es la verdad, que es la revelación pública, aquello que Cristo ha mandado que se conozca a todas las gentes de todos los tiempos. ¿Vamos bien? La revelación entonces de Dios por transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras de parte de los apóstoles. O sea, ya entendimos lo que es la revelación pública, que la máxima revelación de Dios es Jesucristo, pero manda a sus apóstoles. Jesucristo manda a sus apóstoles. Así entonces la revelación de Dios por transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras de parte de los apóstoles, oral y por escrito. Estos confiaron precisamente a sus sucesores la tarea de transmitir hasta el final de los tiempos. Es decir, además, los apóstoles le transmitieron este poder a las demás generaciones para ir transmitiendo esta verdad dada por Jesucristo. Precisamente esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada tradición, la tradición apostólica, ¿te acuerdas? En cuanto distinta de la escritura, pero ligada estrechamente a ella. Por eso quise poner la imagen de la izquierda, donde se encuentra la revelación, tanto en la Sagrada Escritura como en la revelación. Ya de entrada, presuponer que solamente la Sagrada Escritura encierra todo lo revelado por Dios, podría limitar aquella manifestación dada por Jesucristo a través de sus apóstoles. Así entonces, llegamos al Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 66 dice, sin embargo,
aunque la revelación haya terminado, recordando entonces lo que acabamos de decir, es decir, la revelación pública ya está dada en Cristo. No hay nada que hoy, en el siglo XXI, de repente alguien aparezca y diga, ah, ¿qué creen? Dios me acaba de decir esto y Jesucristo no lo dijo, pero me lo dijo a mí. No, porque entonces Jesucristo no sería la máxima revelación dada por Dios. Así entonces la iglesia comenta, sin embargo, aunque la revelación haya terminado, no está por eso completamente explicitada. Tocará a la fe cristiana conocerla mejor. No quiere decir que si tú de repente en tu estudio bíblico comprendes un poco más el concepto de la Trinidad, no quiere decir que tú estás revelando el hilo negro. Ah, mira, ya lo entendí. Ah, no, es eso. Tú ya lo entendiste, pero la revelación ya estaba dada desde tiempo, o sea, desde Cristo. Cristo lo manifestó desde siempre. Tú, por gracia del Espíritu Santo, hoy lo comprendes. Qué bueno, démosle gracias al Señor. ¿Sí me explico? Cuando tú comprendes este concepto precisamente de la sucesión apostólica y dices, ah, ya entendí por qué Jesucristo quiso que fuera así, o la transubstanciación en el caso del milagro eucarístico, y llega a tu mente y dices, ah, ya entendí, Dios me lo acaba de revelar. Bueno, sí, de manera particular a ti, pero sin embargo esa verdad es parte de la revelación pública que Dios ya dio a conocer a todo el mundo. ¿Sí me explico? Y que tú de manera particular lo estás comprendiendo. Así entonces dice, tocará a la fe cristiana conocerla mejor, profundizarla siempre más, encarnarla continuamente, testimoniarla a todos con fidelidad y coraje. Se podrá así encontrar gradualmente todo su alcance a través de los siglos. Por eso tú y yo le pedimos al Espíritu Santo nos permita comprender a este Dios que se nos revela. Y por eso este curso bíblico. ¿Sí vamos bien? Ahora bien, ¿y qué es la revelación privada? Es toda aquella revelación, aparición, visión, milagro, que se verifica después de la conclusión del Nuevo Testamento. Una vez que ya Cristo murió, murió el último de los apóstoles, el canon bíblico ya está puesto, los 73 libros, pueden ser algunas cosas o apariciones, por ejemplo, de Jesucristo, o incluso de la Virgen María o de los santos, así como los mensajes por ellos entregados o los milagros por su intercesión realizados u ocurridos en los siglos sucesivos. Porque la iglesia no rechaza, o sea, no podemos decir que no está actuando el Espíritu Santo y de repente alguien, a partir de, no sé, alguna, no sé, un santo, que a través de su intercesión Jesús sigue actuando a través de, no sé, eso sí es real y es posible. Todos estos hechos extraordinarios, verdaderos o presuntos, es decir, que no sabemos si son tan verdaderos, pertenecen al género de las revelaciones privadas. Y precisamente eso es lo que vamos a empezar a definir. Por eso les decía, si tú comprendes esto y no te sales del valladar, va a ser muy fácil para ti estudiar, incluso hablar con cualquier persona que te quiera enseñar o predicar el Evangelio. Mira, existen muchas, sin embargo, por ejemplo, las apariciones marianas. Existen muchísimas de las apariciones de la Virgen, de la Virgen María. Y la jerarquía de la iglesia no reconoce la mayor parte de ellas. Por dar un ejemplo, según algunos cálculos, son más de 1800 las apariciones de la Virgen. Pero de esas 1800, no más de 10 tienen reconocimiento oficial. ¿Sí me explicó? Porque si es real, alguna persona puede decir, ¿qué crees? Yo tuve un encuentro con María Santísima. Y sí, igual y sí, pero no inmediatamente. Si me explico, yo tendría que decir, ah, aquello que esa persona propone es verdadero. Y esto tiene que fortalecer nuestra fe. Es decir, la iglesia acepta el hecho de que puede existir la revelación privada, pero la intención de estas, es decir, de aquellas apariciones o revelaciones, no es la de completar, agregar, ni la de cambiar cualquier aspecto de la revelación pública. Es posible que a alguien se le aparezca la Virgen de Guadalupe, a la Virgen, sí, la Virgen María, sí, San Fulanito, sí, pero incluso aquel mensaje o encuentro no podría cambiar ni agregar nada a la revelación pública, porque entonces eso decidiría Cristo. ¿Sí me explico? A mí se me aparece la Virgen y me dice que las personas que den de los domingos, no sé, voy a inventar una limosna arriba de 1000 pesos, automáticamente van al cielo. No, 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 nada, que es que tiene que ver. No tiene nada que ver con la revelación pública dada por Cristo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Solamente que hacen estas revelaciones ayudan a vivir más la revelación pública en algún momento de la historia.
El criterio de verdad y de valor de una revelación privada está en su orientación con Cristo, máxima revelación de Dios. Cuando dicha revelación nos aleja de Cristo, nos confunde, nos invita a hacer otras cosas, cuando se hace autónoma o más aún cuando se hace pasar como otro y mejor designio de salvación, más importante que el Evangelio, entonces no proviene del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Cuando aquella revelación privada, lejos de ayudarte a comprender la revelación pública, el misterio de Cristo, te aleja, te desvirtúa e incluso te dice, no, es que yo tengo otro nuevo evangelio. Ah, no, esto no viene del Espíritu Santo. ¿Sí se comprende lo que es la revelación privada? Mira, hablamos hace un ratito que Dios se revela a través de la creación de los profetas, de la escritura y demás, y que la máxima revelación de Dios precisamente es Jesucristo. Este Jesucristo que de alguna manera se manifestó a nosotros y en lo máximo de su transmisión de manifestación de fe es este momento del encuentro de mi cuerpo y mi sangre, este Cristo que aquel jueves, viernes y sábado y domingo de resurrección manifiesta el máximo amor de Dios por el hombre en su pasión, muerte y resurrección. Este Cristo resucitado es el que instituye su iglesia, porque él así lo quiso. Algunas personas dirán, no, no es cierto. Entonces ya esto no es una revelación dada por Dios, porque Cristo así lo fue dando. Y además transmitió esta autoridad a sus apóstoles y estos a su vez a sus sucesores. Precisamente así nos llega a ti y a mí lo que es el depósito de la fe. Incluso la Sagrada Escritura es aquella verdad, aquel depósito de la fe confiada por Cristo a sus apóstoles y a la iglesia. Por eso nosotros estamos en la base del fundamento de los apóstoles. ¿Por qué comentar esto? Bueno, porque San Pablo en Primera de Tesalonicenses 5 del 19 al 21 dice, no extingan la acción del Espíritu. El Espíritu sigue actuando en nuestros tiempos. No desprecien las profecías, pero examínenlo todo y quédense con lo bueno. Así entonces, las revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe. Una revelación privada no pertenece al depósito de la fe, no pertenece a la revelación pública, del cual la iglesia saca la propia certeza sobre las verdades reveladas. Ninguna de tales revelaciones privadas, sean aprobadas o no, forman parte de cuanto el cristiano está obligado a creer. Ahorita vamos a poner ejemplos un poco fuertes, para llamarse y ser cristiano. En otras palabras, ¿cuál es la relación entre la revelación pública y privada? Si me dijeran que se apareció la Virgen tal y que la Virgen tal dice algunas cosas, yo como cristiano no me afecta en mi fe creer o no creer ello. Yo tengo que estar siempre firme y fijo en la revelación pública. ¿Sí me explicó? Sin embargo, la revelación privada puede motivar mi fe, puede exhortarla, puede despertarla, incluso sí, pero no es necesario. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la Iglesia acepta la existencia de las revelaciones privadas, reconoce su existencia, el Catecismo de la Iglesia Católica en el 67, que nos enseñan que algunas de ellas han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Su función entonces es la de ayudar a vivir la revelación de Cristo en una determinada época de la historia. Y el ejemplo muy concreto es el de la Virgen de Guadalupe, que viene precisamente en 1531 y le da un empujón fuerte a la fe, pero no vino precisamente a explicar algo contrario a lo que Cristo enseñó, ni tampoco vino a decir esto estaba oculto y se los muestro. Sin embargo, la autoridad de las revelaciones privadas es esencialmente diversa de la única revelación pública. No puede reemplazar o sustituir a la revelación pública. ¿Sí? ¿Vamos bien? Así entonces, miren, les voy a poner un ejemplo. En 1830, un joven llamado José Smith argumenta que él tuvo una revelación privada. A él se le apareció Jesucristo y posteriormente un ángel llamado Mormón y Moroni, y que le explicaron a él que había cosas que se habían quedado sin entender y que solamente aquellas personas que se unieran a él las iban a poder entender. Tan así que él habla que Jesucristo estuvo aquí en el continente americano y habla de que algunas cosas quedaron no completas o no entendidas. Cristo las enseñó, pero no se entendieron. Y entonces a él se le da esta oportunidad.
Se le dan unas planchas de oro que estaban ocultas aquí en Estados Unidos coincidentemente, en unas planchas de oro, y que a través de unos artefactos especiales llamados Urim y Turim, algo así, él las interpreta, y es así que surge la Iglesia de Jesucristo y de los santos de los últimos días, mejor llamado como los mormones. Este cuate lo hizo en 1830. Vamos para casi 200 años, y hay gente que por esta revelación privada, entre comillas, si me explico, crearon una nueva doctrina. No solamente eso, un nuevo evangelio, porque ellos tienen el otro testamento de Jesucristo. El libro del Mormón es el otro testamento de Jesucristo. Aquellas cosas que faltaron de revelarse y estaban ahí ocultas en un monte, él fue las desenterró porque le dijo Mormón y Moroni, y ya ahorita existe esta nueva congregación religiosa a partir de una pseudo revelación. Tengan cuidado, dice San Pablo, porque el Espíritu te puede influir, sí, pero no necesariamente el Espíritu Santo, puede ser el Espíritu malo. ¿Por qué? Precisamente en Gálatas 1, del 8 al 10, así lo dijo el mismo San Pablo, fíjate, son palabras del mismo San Pablo. Más, si aún nosotros, o sea, el mismo San Pablo, el mismo apóstol, o algún sacerdote, si mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Su sinónimo sería sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿por qué la seriedad del tema? Y les decía yo nuestro Valladar. Porque hoy en día ya hay muchas doctrinas de personas que alguien les reveló, de repente el Espíritu les dijo que no bautices a los niños, que no te confieses con otro hombre que es pecador igual que tú y cosas así. Y empiezan precisamente a esquivar a gente, a sacarla del valladar, precisamente para llevarlas por doctrinas no correctas. Así entonces, concluyendo el concepto o el tema de la revelación privada, en este caso, y para pasar a lo que es la revelación pública nuevamente. Mira, si una revelación privada enseñase otra cosa totalmente ajena a lo enseñado por Cristo a través de su iglesia, no forma parte de lo revelado por Dios. Si una revelación privada enseña que Jesucristo no murió, estoy inventando, que Jesucristo en realidad fingió su muerte y después hizo como que resucitó. Tengan cuidado con este tipo de cosas. Por eso les decía, este tema es muy importante, el de la revelación pública, revelación privada, porque a partir de ahí, tú y yo, que confiamos en el depósito de la fe que Cristo puso en su iglesia, porque tú y yo estamos fundados sobre la roca de los apóstoles, la roca que es Cristo precisamente, y los apóstoles que son quienes han venido transmitiendo esta fe a través de la sucesión apostólica. Sí, y lo decíamos en uno de los temas, si tú y yo comprendemos que un dogma, ¿se acuerdan del concepto de dogma? Es aquella verdad, aquella revelación pública, ya dada y comprendida por la iglesia, ¿sí me explico? Y que la pone para nuestra salud espiritual. Entonces yo confío en el dogma, como confío en mi Santa Madre Iglesia, precisamente para no salirme del valladar. A lo mejor no lo comprendo y estoy en el proceso de seguir estudiando en este curso bíblico, seguir estudiando y preparándome en este o en cualquier otro, o en el grupo parroquial en donde yo estoy, o donde tú te muevas, ¿sí me explico? Si tú entonces tienes esta confianza y ya te comentan que el dogma, por ejemplo, Jesucristo que resucitó, bueno, es un dogma, yo ya no lo dudo. Lo que voy a hacer es estudiarlo para profundizar en él. Pero si alguien llega y dice, ¿qué crees? A mí el Espíritu me acaba de decir que no, que la iglesia de Jesucristo se corrompió y ya no existe, y ahora nosotros somos la nueva iglesia. Ten cuidado, ten cuidado. Una revelación privada, entonces, que enseña otra cosa totalmente ajena a lo enseñado por Cristo a través de su iglesia, diría San Pablo, sea anatema o maldita. Si enseñasen doctrinas diversas, incluso contrarias a lo transmitido por los apóstoles enviados por Cristo, como cuál, cuando Jesucristo les dijo a sus apóstoles, este es mi cuerpo, tomad y comed todos de él. ¿Sí me explicó? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Si alguien te dijera, no, a mí el Señor me dijo, se me apareció y me dijo que no hay que pasar a comulgar, que no es cierto eso,
Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo reveló, Cristo ya lo manifestó. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Si atacara al depósito de la fe que Cristo confió en la Santa Madre Iglesia, tengan cuidado. Y por eso, para poder ser protestante, el primer requisito es generar en tu corazón un odio por la Iglesia, un recón por la Iglesia, ver los defectos de la Iglesia para tirarla, para descreditarla, y entonces sí ya empiezas a aceptar cualquier tipo de doctrina. Incluso dice San Pablo, aquellas que son diabólicas. Tengan cuidado. Incluso que agregara o quitara libros de la Sagrada Escritura. Si alguien, que es el caso de los mormones concretamente, por eso también de las congregaciones así que están muy fuera del lugar, incluso tengan cuidado al aceptar sus doctrinas, son los testigos de Jehová y los mormones, bueno, todos los demás también, pero así como que en especial estos, porque están fundamentados sobre una base de una doctrina no correcta, ¿sí me explico? Y además fuera de la iglesia. Entonces, los mormones ya hasta agregaron otros libros, ¿sí me explico? Recuerden que los de la Reforma Protestante quitaron aquellos deuterocanónicos, que ya también ya lo platicamos. Todo esto entonces definitivamente no sería una revelación dada por Dios. A lo mejor sí una revelación, pero no precisamente por el Espíritu Santo. Puede ser una revelación dada por el mismo demonio que hace que influya en las personas para enseñar verdades que Cristo no transmitió ni dejó en sus apóstoles. Así entonces, por último, una característica que es necesario resaltar es que el contenido de revelaciones privadas no puede exigir el mismo nivel de adhesión que el de la revelación pública. Voy a poner un ejemplo. El hecho de que María, la Virgen María se apareció en el Tepeyac está muy bien y que ayudó a nuestro pueblo indígena a tener esta igualdad con relación a todas las personas que habían llegado del otro continente, a que viéramos que como cristianos todos somos iguales y como hijos de Dios todos somos iguales, está muy bien. ¿Sí me explico? Eso está muy bien. Pero si yo no voy caminando a la villa, nunca, eso no tiene nada que ver con el concepto de la revelación pública. ¿Sí me explico? No con esto estoy diciendo que no vayas, más bien lo que dice, además, la práctica o la aceptación de lo manifestado por medio de una revelación privada no es necesariamente para la salvación de los fieles, pero sin embargo, se considera una herramienta de la que se sirve el Espíritu Santo para orientarnos mejor y establecer el camino a seguir en algún determinado momento. Y vean cómo el común denominador de las personas que no asisten a la iglesia, que tienen poca fe, que solamente son cristianos de fiestas, de los 15 años y de las bodas, que no están en un grupo parroquial, normalmente son las personas que asisten caminando a la villa. Así es que si esta revelación privada, si esta revelación, incluso el milagro guadalupano está aceptado por la iglesia, pero no está por ello inmediatamente obligado a. Pero si estos cristianos, a partir de la fe que tienen desde sus posibilidades, van caminando a la villa y eso les ayuda a poder seguir manteniéndose al menos en ese mínimo necesario de la fe, está bien si les ayuda. Pero si esa manifestación, si esa situación, lejos de acercarlos a Cristo, los aleja, entonces ya automáticamente no es correcta esta perspectiva de la revelación privada. Y al final la iglesia dice que a nadie se le puede exigir creer una revelación privada, incluso aquellas aceptadas por la iglesia. ¿Sí me explico? Lo que a ti y a mí nos corresponde es comprender la revelación pública, lo que Cristo enseñó, lo que transmitió a los apóstoles y los apóstoles así en la iglesia nos ha venido transmitiendo a ti y a mí. Déjame platicarte que lo que tú oyes de tu párroco, aquel que está en la misa dando el sermón, él es un enviado de Jesucristo directamente de los apóstoles, porque a él le impuso las manos un obispo y a ese obispo fue otro obispo y así sucesivamente podemos en la línea llegar hasta Jesucristo que le impone las manos a sus apóstoles. Esta tradición apostólica, ya sea oral o escrita, es lo que nos va a mantener en el valladar. La tradición apostólica nos mantiene en las verdades públicas, las verdades reveladas por Dios. Hasta aquí, ¿algún comentario? Muy bien.
Pues vamos a poner entonces la tarea y para esto les voy a poner a ver un video del padre Luis Toro. No sé si ya conozcan al padre Luis Toro. Es un apologista. El padre Luis Toro es un apologista y habla en un video de unos 20 y tantos minutos de lo que son las revelaciones privadas. Claro, él echa un poco de carrilla, más fuerza todavía, pero les voy a poner el video una vez que termine este video y voy a subir a YouTube. También subiré como el de la semana pasada, subiré los dos juntos para que los puedas ver. La semana pasada dejamos ver un video de reflexión, no sé si te acuerdas, pero también voy a poner el link, aquí está, lo voy a poner en los comentarios del video para los que gusten entrar directamente a la página del padre Luis Toro, suscribirse y ver algunos otros videos, también lo voy a poner ahí. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a hablar precisamente, el video así se llama, las falsas revelaciones privadas. Muy bien, pues entonces vamos a seguir, déjenme dejar de compartir, a ver si ya me deja de compartir, me avisan si sí me siguen viendo, aquí ya estamos todos juntos, muy bien, y aprovecho para saludar también a mi hermano Pascual, que va a estar trabajando ahorita, le cayó chamba, a Adela, hola, no, pero es Esme, ¿verdad? Y alguien levantó la mano, me decían, ¿quién levantó la mano? Nadie, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. Muy bien. Pues entonces va a ser importante que sigamos comprendiendo cada una de las partes. Cuando hablamos de un curso bíblico, a veces limitamos el concepto a versículos, capítulos y demás, y sin embargo hay tantas cosas en el concepto interno que tenemos que profundizar y comprender. Hoy, la revelación pública y revelación privada. Y entiéndase que estas son las vertientes de la revelación sobrenatural. Yo no considero revelación privada, por ejemplo, a decir, Dios creó un árbol. Sí, ahí está. De hecho, ni siquiera es privado. O sea, el árbol está hecho, creado por Dios y todos podemos comprender al creador viendo su creación. Ya si tú no lo quieres, eso ya es otra cosa. Sí se va entendiendo. Pero estamos hablando de la revelación sobrenatural. Aquella que rebasa nuestra inteligencia, pero que nuestra fe nos permite comprender. Este Cristo que ofrece a través del cuerpo y la sangre de él mismo la vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Este Cristo que le dice a los apóstoles, una vez resucitado, fíjate, una vez resucitado, lo que ustedes perdonen, quedará perdonado. Lo que ustedes no perdonen, no quedará perdonado. Es autoridad de Cristo. Él lo quiso así, que le moleste a alguna persona, que no lo quiera creer otra persona, que los protestantes digan eso no es cierto. Bueno, se respeta, cada quien puede creer lo que guste. Tú y yo le creemos a Cristo, no le creemos a las personas. Por eso tú y yo queremos seguir comprendiendo estas verdades reveladas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Agradezco a cada uno de ustedes que semana con semana se siguen conectando. Muchas gracias. Hola Pascual, ya te habíamos mandado a saludar. Qué gusto verte. Y seguimos entonces conectados. Muchas gracias. Gracias Maru por estar conectada. Gracias Marilia. Gracias Carmen, Garay. Un saludo a tus hijas también. Gracias hermanita José. Ahora no se conectó la hermanita Mago. Ahí me la saludas. Hola Carmen. También me saludas a Marlene. Hola Esme. Me saludas a Emiliano y Adelita. Y hola Pascual. Pues muchas gracias a todos. Si Dios nos permite, nos veremos la siguiente semana. Tienen una tarea y ahorita en un momento subo el video que vamos a ver. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Gracias. Que Dios los bendiga. Ay, gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Bye.